Donde trabajo, hay una antigua unidad psiquiátrica cerrada en el piso 11. Ocasionalmente se usa para pacientes de desbordamiento y es atendida por el personal flotante cuando es necesario. Trabajando en el turno de noche, una paciente me pidió durante la entrega de medicamentos nocturnos si podía pedirle al personal de limpieza que no vaciara su bote de basura en medio de la noche, ya que la había despertado la noche anterior. Pensé que era raro, pero bueno, está bien. Llamé al personal de limpieza y me dijeron que no tienen a nadie limpiando en las noches en la unidad de desbordamiento. Esta paciente estaba completamente orientada, caminaba y hablaba. No era rara en absoluto. No era una paciente con síndrome vespertino de ninguna manera. A las 3 a.m., la paciente toca el timbre de llamada y mientras camino por el pasillo hacia su habitación, las puertas dobles que están cerradas y requieren un deslizamiento de identificación para abrirse se cierran. Atiendo su llamada y ella está enojada porque había pedido que el personal de limpieza no entrara, y lo hicieron. Ella dijo que vaciaron su bote de basura y escuchó el bote abrirse, y la bolsa de basura hacer ruido. Me disculpo profusamente e insisto en que no volverá a suceder. Llamo al personal de limpieza nuevamente, quienes afirmaron que no tienen a alguien cubriendo nuestro piso por la noche, porque es solo una unidad de desbordamiento. Entonces llamo a seguridad, ya que las puertas solo se pueden acceder con identificación. Revisaron los registros de deslizamiento de identificación para las puertas, y nadie había accedido a la puerta después de que el personal de cocina recogiera las bandejas sucias a las 9 p.m., revisaron las grabaciones de todo el pasillo, y se puede ver claramente que las puertas se abren hasta la mitad, se cierran, y no hay una sola persona a la vista. Todavía no tenemos explicación hasta el día de hoy, y es bien sabido que el piso 11 está embrujado. Aparentemente, esto estaba haciendo que los pacientes psiquiátricos se volvieran más locos y movieron la unidad a una nueva ala del hospital. Ahora solo usamos este piso para estancias a corto plazo. Durante la pandemia, alrededor de 2021, cuando los confinamientos seguían en efecto, mi papá vivía en otra ciudad, mi hermano estaba en la universidad y mi mamá tenía un trabajo gubernamental, así que tenía que ir a su oficina todos los días. Básicamente me quedaba sola desde las 10 a.m. hasta alrededor de las 6 p.m. Vivíamos en una unidad de apartamento, pero tenía dos puertas. Una era la puerta principal y la otra estaba ubicada en el dormitorio más grande, básicamente el cuarto de mis padres. La puerta estaba claramente cerrada con un candado desde afuera y también tenía una puerta corrediza de metal, del tipo con estructura de cadena. Soy de la India, así que puedes buscar en Google para ver a qué me refiero. También estaba cerrada desde el exterior. Teníamos un timbre en el exterior, pero solo estaba conectado a una pequeña bombilla en el dormitorio. Un día, alrededor de las 12 p.m., estaba en mi habitación, que estaba adyacente a la de mis padres y sentí algo raro, así que fui a revisar su habitación. Fui a la habitación y vi la bombilla parpadeando, lo que significaba que alguien estaba tocando el timbre. Mi mamá solía decirme que lo ignorara porque si era alguien conocido, sabrían tocar el timbre de la puerta principal. Me quedé allí un momento cuando la persona empezó a golpear muy fuerte la puerta, tanto que estaba haciendo ruido. Pero el asunto era que, debido a la reja de metal al frente, sería muy difícil meter la mano para golpear la puerta real. Incluso yo no podía meter más de la mitad de mi palma. Yo era una adolescente en ese entonces, así que no era muy grande, y este hombre estaba golpeando la puerta con fuerza. Me asusté y llamé a mi mamá. Ella me dijo que no me asustara, pero yo estaba realmente inquieta, así que cerré la puerta de mis padres con el candado que tenían y bajé a la habitación de mi hermano para tranquilizarme. Era uno de esos días en los que mi mamá no llegaba a casa hasta como las 8 p.m., así que estuve sola mucho tiempo. Tenía demasiado miedo para subir. Alrededor de las 6 p.m. llegó nuestra ayudante, tía, y me sentí un poco mejor sabiendo que había alguien más en la casa. En ese entonces tomaba clases particulares y mi profesor solía llegar alrededor de las 7:30 p.m. Me sentí un poco mejor sabiendo que tendría gente alrededor. Nuestra puerta principal tenía una gran ventana justo al lado, así que siempre que alguien tocaba el timbre, solíamos abrir la ventana para ver quién era antes de abrir la puerta. Pero la tía tenía la costumbre de abrir la puerta sin verificar. Afortunadamente, ese día cuando sonó el timbre,
Abrió la ventana y luego vino a la habitación de mi hermano para decirme que tenía una entrega de pastel. La cosa es que obviamente no tenía ninguna entrega. Fui a mirar por la ventana y vi a un hombre con una gorra ocultando su rostro, sosteniendo una caja muy pequeña. Ahora una caja de pastel normalmente es cuadrada y grande, ¿verdad? Incluso un pastel pequeño tiene una caja grande y en India tenemos una caja muy pequeña para dulces. Así que imagina una caja de dulces de 100 gramos siendo llamada caja de pastel. Le pregunté para quién era la entrega y no me dio ningún nombre, ni siquiera el de la empresa. Solo me dijo que era para nuestro departamento. Llamé a mi mamá y le pregunté si había hecho la entrega y no sabía de qué estaba hablando. El tipo solo quería que aceptara la caja y abriera la puerta y por casualidad, mi profesor subió las escaleras y preguntó qué estaba pasando. El tipo vio a mi profesor y salió corriendo escaleras arriba. Dejé entrar a mi profesor. Más tarde, cuando mi mamá preguntó al guardia de seguridad sobre el tipo de la entrega que vino a nuestro departamento, él dijo que no estaba en su puesto durante media hora cuando ocurrió. El edificio donde vivimos no tenía cámaras de seguridad y nadie lo vio. Supongo que puede que no sea tan aterrador, pero me asustó mucho y le pedí a mi mamá que al menos se apresurara a llegar a casa desde su oficina al día siguiente, y dejé de quedarme arriba cuando estaba sola en casa. Un amigo mío y yo estábamos remando en el río Buffalo en Arkansas por razones ni interesantes ni relevantes. Tuvimos que detenernos y acampar por la noche junto a un campo en medio de la nada. En medio de la noche nos despertaron unos ATV no muy lejos. Se acercaron más y más hasta que estuvieron en nuestro campamento. Comenzaron a dar vueltas alrededor de nuestra tienda de campaña y a gritar todo tipo de cosas. Fue exactamente como te imaginas que sucede en una película justo antes de que los rednecks psicópatas hagan cosas terribles a los protagonistas. Además, vengo de un lugar rural donde esto era un escenario completamente plausible, que terminaba con mi amigo y yo desangrándonos al menos un poco. Así que simplemente nos quedamos allí y esperábamos lo mejor. Afortunadamente, rápidamente se aburrieron y se fueron. Esto ocurrió una noche, tal vez hace unos 5 años o algo así. Mi madre me despierta en medio de la noche. Un lado de su cara está cubierto de sangre y hay un pequeño charco de sangre húmeda en su almohada, del tamaño de mi palma. No es enorme, pero sigue siendo bastante. Le pregunto qué pasó y ella dice que no lo sabe, que simplemente se despertó así. La llevo a un lugar con buena iluminación, la limpio y busco la herida. Después de unos buenos 30 minutos, no encuentro nada, ni un rasguño, ni siquiera una mancha que podría haber rozado en su sueño. No hay sangre en o alrededor de su nariz, ojos, oídos o boca. No hay nada en ella que pudiera causar tanta sangre. Reviso la almohada, la cama, el suelo. Incluso miro las paredes y el techo. La única sangre que encuentro es este charco ahora seco del tamaño de mi mano en la almohada. Todavía no tengo idea de qué diablo se trataba. La sangre debe haber salido bastante poco antes de que ella me despertara, ya que aún estaba bastante húmeda cuando la vi por primera vez, y para cuando la había limpiado y revisado, ya estaba seca. La única posible explicación en la que puedo pensar es una encía o diente sangrando, o su nariz, pero parecía demasiada sangre para eso y no había sangre en o alrededor de su boca o nariz. En los días siguientes, mi madre y yo seguimos desconcertados por el incidente. Ella no volvió a experimentar nada similar, y parecía completamente saludable, sin ningún síntoma o señal que pudiera explicar la sangre. Consultamos a un médico para asegurarnos de que no hubiera un problema subyacente. Le contamos toda la historia, pero después de un examen minucioso, no encontraron nada fuera de lo común. El médico sugirió que tal vez podría haber sido una hemorragia nasal que se detuvo rápidamente, o un pequeño vaso sanguíneo roto en la boca, aunque ambos coincidimos en que parecía mucha sangre para cualquiera de esas explicaciones. El incidente quedó en nuestras mentes como un misterio sin resolver. Seguimos con nuestras vidas, pero ocasionalmente recordamos esa noche y nos preguntamos qué pudo haber ocurrido realmente. Es uno de esos eventos que parece no tener una explicación lógica, dejándonos con más preguntas que respuestas. A lo largo de los años, he leído y escuchado sobre experiencias extrañas que otros han tenido, y siempre me he preguntado si tal vez lo que le ocurrió a mi madre podría ser algo más allá de lo que podemos entender con nuestras explicaciones habituales. Pero hasta el día de hoy,
sigue siendo uno de esos misterios inexplicables que nos dejan perplejos. Esto ocurrió hace unos 10 años. Yo tenía alrededor de 13 o 14 años y era bastante pequeño en ese momento. Era durante el invierno, así que cuando volvía a casa de actividades extracurriculares, ya estaba oscuro, alrededor de las 6 p.m. Me bajé del autobús y aún tenía una caminata de 5 minutos. Sin embargo, el área en la que vivíamos no era la mejor, y mi hermano mayor siempre me decía que tuviera mis llaves en la mano listas para protegerme, con 3 llaves entre mis dedos como si fuera Wolverine o algo así. Vi a un hombre caminando hacia mí, pero no me pareció sospechoso en absoluto. Era solo un tipo caminando a casa. No me miró ni aceleró cuando me vio, nada. Sin embargo, después de que me pasó, me agarró por la chaqueta y me tiró al suelo. Era un hombre bastante grande, mientras que yo podía comparar mi peso con el de un pollo sobredimensionado. El tipo empezó a patearme y golpearme, y después del shock inicial hice lo único que se me ocurrió. Saqué mis llaves del bolsillo y lo apuñalé con todas mis fuerzas en el muslo. Una llave se clavó profundamente. Gritó de dolor y cayó al suelo. Aproveché esta oportunidad para salir corriendo de allí. Después de 2 minutos de sprintar, llegué a casa sangrando por la cara y llorando, y le conté todo a mis padres. Volvimos al lugar donde me había agarrado, pero solo había un poco de sangre en el suelo y ningún rastro de él. Informamos del incidente a la policía y nunca supimos nada más de ellos. Mis padres decidieron comprarme una navaja después de eso, y mi hermano mayor me consiguió una mejor, que todavía tengo y es bastante genial. Hace un año vivía en un apartamento de vivienda transitoria proporcionado por un programa estatal. Cuando ingresé al programa, me dijeron que podría quedarme en este apartamento con mis 2 hijas pequeñas durante 2 años, y al final de esos 2 años, igualarían cualquier ahorro que tuviera hasta $2,500. Parecía un sueño hecho realidad. Avancemos un año y llega la pandemia. Soy barbero, así que, por supuesto, la tienda donde trabajaba cerró, y me quedé sin dinero y sin trabajo. Afortunadamente califiqué para el desempleo y, con el aumento de $600, el dinero era abundante. Arreglé mi coche averiado, me hice algunos trabajos dentales necesarios y comencé a recuperar mi crédito. Con tanto dinero circulando en mi bolsillo, decidí invertir ese dinero en abrir mi propia tienda tan pronto como terminara el confinamiento. De esta manera, cuando fuera el momento de mudarme de este lugar, estaría en una buena posición para comenzar de nuevo. Así que unos 2 meses después de la cuarentena, mi negocio iba bien. No estaba ganando mucho dinero, pero tampoco estaba perdiendo mucho. Además, era mi propio jefe, lo que significaba que tenía más tiempo para estar con mis hijos. En este punto, me sentía muy bendecido, y cada día agradecía mi nueva fortuna. Un día, recibí una llamada de mi administrador de casos pidiéndome detalles sobre mis ingresos. Esto no era inaudito en este programa, pero era extraño porque técnicamente estaba desempleado, y hasta donde ellos sabían, no tenía ingresos. Les proporcioné toda la información que pedían, y aproximadamente una semana después, recibí un mensaje de ellos diciendo que ya no calificaba para su programa porque ganaba demasiado dinero con el desempleo, y que debería haber utilizado el dinero extra para asegurar una vivienda estable. Intenté explicar que no podía encontrar una vivienda estable porque estaba desempleado, y que el aumento era temporal, pero no podían razonar. Sin embargo, todo este viaje hasta ahora había sido más de lo que podría haber esperado, y aunque me entristecía y honestamente me sorprendía, realmente no podía quejarme demasiado. Así que comencé la búsqueda de un nuevo apartamento. Como barbero, generalmente converso con mis clientes todo el día, todos los días, sobre cosas al azar, pero generalmente terminamos contando historias sobre nuestras vidas y lo que sucede en nuestro día a día. Así que estoy hablando con mis clientes, un hombre y su esposa, sobre mi búsqueda de apartamento y cómo tengo que mudarme dentro del mes. Tengo un crédito horrible y no puedo pasar ninguna verificación de ingresos porque, sinceramente, no tengo ninguno. Mi tienda no está ganando dinero y básicamente estoy viviendo del desempleo en este momento. Entonces mis clientes, que resultan ser serbios, básicamente me dicen que si tengo obstáculos que superar,
La forma más fácil de superarlos es buscar en áreas donde hay muchos inmigrantes, porque muchos de ellos están superando los mismos obstáculos. Me dicen que no me preocupe. En este punto, el mes está más de la mitad transcurrido y no tengo muchas opciones. Confío en ellos, pero también sigo buscando por mi cuenta. Aproximadamente una semana antes del final del mes, mi papá me llama y dice que quiere que yo y las niñas nos mudemos con él. Vive a 1 hora de mi barbería y de la escuela de mis hijas, y el viaje en invierno será horrible. No es una situación ideal, pero supongo que por ahora es la mejor opción que tengo. Así que empiezo a hacer planes para mudarme con él. Unos 2 días después de eso, recibo una llamada de mi cliente y su esposa diciéndome que se están mudando y que han hablado con su arrendador por mí. Si quiero su apartamento, es mío. En resumen, estoy encantado. Viven a 1 cuadra de mi apartamento actual, que está a 1 cuadra de la escuela de mis hijas y a 5 minutos de mi tienda. Me dicen que puedo ir a ver el apartamento. Por supuesto, dejo todo en ese momento y me dirijo allí. El apartamento es hermoso, tiene techos altos, 2 dormitorios espaciosos e incluso un comedor separado que también es enorme. Debe ser al menos el doble del tamaño de mi apartamento actual, y por solo $400 más al mes en alquiler. Estoy tan feliz que podría llorar. Les agradezco profusamente y les pregunto sobre el arrendador y los otros inquilinos. Básicamente, solo estoy haciendo conversación porque, obviamente, voy a tomar este apartamento. Me dicen que el arrendador es un hombre mayor encantador y que su hija puede ser un poco difícil, pero que rara vez tienen que lidiar con ella. Los vecinos son muy amables y, aunque las personas de arriba pueden ser algo ruidosas, no son malas. Me cuentan que el hombre del otro lado del pasillo se mudó hace unos meses con su hija, pero que básicamente se mantienen para sí mismos. Luego mi cliente y su esposa bromean sobre cómo él tiende a tener muchas visitas femeninas, que asumen son prostitutas, porque todas parecen ser bastante jóvenes y escasamente vestidas. Nos reímos un poco, y les agradezco nuevamente, y regreso a casa para seguir empacando. Más tarde esa noche recibo otro correo electrónico de mi administrador de casos sobre cómo necesito salir del apartamento pronto. En este punto, estoy tan agradecido por mis clientes porque me sentía desesperanzado, y como si lentamente estuviera cayendo en una depresión antes de que me dieran este regalo increíble. Avanza otra semana, y finalmente, es hora de asegurar mi contrato de arrendamiento y obtener mis nuevas llaves. El arrendador está un poco aprensivo cuando se entera de que soy madre soltera y nueva propietaria de un negocio. Piensa que no podré pagar el alquiler, pero básicamente me da una oportunidad. Estoy tan agradecida por las buenas noticias y, aunque también estoy un poco asustada e insegura sobre mi nueva situación, soy optimista. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Le doy al arrendador mi depósito y recibo mis llaves. Lo primero que hago es pintar mi nuevo apartamento. Después de unas 12 horas de pintura sin parar, no solo estaba agotada, sino que también estaba hambrienta. Lo único era que estaba cubierta de pintura y realmente no tenía la energía para ducharme, y mucho menos salir de mi lugar para conseguir comida. No tenía mucho dinero en este punto, pero pensé que merecía un pequeño derroche por el trabajo bien hecho. Así que pedí Chipotle en Uber Eats. Tan pronto como dejé mi teléfono y realmente me instalé en la tranquilidad de mi nuevo apartamento, comencé a sentirme rara, solo un poco asustada. Tal vez porque estaba sola o tal vez porque el lugar me era desconocido, pero era una sensación extraña de que se me erizaba el vello. Así que llamé a mi novio para que viniera. Después de unos 20 largos y espeluznantes minutos, finalmente recibí la llamada de mi repartidor de Uber diciendo que mi comida estaba aquí. Podía escuchar algo que sonaba como sollozos en el fondo, pero lo ignoré y corrí a la puerta para recoger la comida. Mientras me dirigía a la puerta principal, noté 2 cosas. La puerta del apartamento al otro lado del pasillo estaba completamente abierta y los sollozos provenían de 2 chicas jóvenes que estaban en la puerta. Parecían tener unos 15 o 16 años, y no solo estaban sollozando, estaban llorando a gritos. Pasé junto a las chicas llorando y agarré mi comida del repartidor, quien me miró con pánico en los ojos y se fue rápidamente. En mi cabeza, registré esto como algo extraño, pero no le di mucha importancia. En cambio, ahora me centré en las 2 chicas a mi derecha. ¿Están bien, chicas?, pregunté con cautela. Una de las chicas tenía un teléfono en la mano y escuché a la mujer en el teléfono preguntar quién era yo. No, mi papá está en la cama.
Está desnudo y algo en él no se ve bien. Sollozó la chica con el teléfono. La otra chica le agarró la otra mano y comenzaron a llorar de nuevo. Inmediatamente entré en modo mamá. Me imaginé a este idiota de papá en un estado de borrachera asustando a sus hijas. Escuché a la persona en el teléfono decir que iba a llamar a la policía. Le dije que era la vecina del otro lado del pasillo y que iba a investigar. Entonces llevé a las dos chicas a mi apartamento para dejar mi comida y les dije que me llevaran a su papá. En este punto, estaba extremadamente irritada con este tipo que ni siquiera conocía porque qué irresponsable estar tan borracho a media tarde, sabiendo que tu hija podría llegar a casa en cualquier momento. Mientras las chicas me guiaban por su apartamento, noté que estaba prácticamente vacío, solo una lámpara en la sala y una olla en el mostrador de la cocina. Raro, pensé, se mudaron hace meses. Ignoré el pensamiento mientras me daba cuenta de que las chicas habían dejado de caminar. Vaya, están realmente asustadas. Miré a la chica con el teléfono para tranquilizarla y decirle que probablemente estaría bien, pero ella no se acercó más. Está desnudo, me advirtió, y me entregó una manta al azar. Ni siquiera me di cuenta de que la había tomado. Me volví hacia la puerta frente a mí y le pregunté si ahí es donde estaba su padre. Asintió, pero no se acercó más. Señor, llamé, sin querer asustarlo. Señor, llamé nuevamente, un poco más cautelosa esta vez. No hubo respuesta ni un sonido, así que empujé lentamente la puerta. Mis ojos se enfocaron inmediatamente en lo único en la habitación, la cama. La habitación estaba iluminada brillantemente por el sol de afuera, y rápidamente aparté la vista de la figura obviamente desnuda que yacía en la cama. Señor, repetí, tratando de ser respetuosa con el hecho de que estaba en su casa, y él estaba desnudo, y yo era una extraña. Aún nada, ni un sonido. Miré nuevamente hacia la cama y comencé a examinar más detenidamente. Definitivamente estaba desnudo, muy desnudo. No llevaba mis gafas, por supuesto, así que me acerqué un poco más a la habitación y, al hacerlo, me di cuenta de que llevaba un condón vacío y que su pecho estaba levantado de una manera antinatural. Además, su cabeza estaba en un ángulo extremadamente extraño. A medida que mis ojos tomaban más detalles, noté que sus dedos estaban curvados y las puntas estaban negras, y que desde la parte superior de su pecho hasta su barbilla también era negro. Observé su pecho durante un rato para confirmar lo que empezaba a sospechar. Estaba muerto, muy muerto, y parecía que no estaba solo cuando murió. Alguien lo dejó así. Salí lentamente de la habitación y cerré la puerta mientras me iba. Las chicas todavía estaban en el pasillo. ¿Está bien?, preguntaron simultáneamente la chica y la mujer al teléfono. Llevé a las chicas a mi apartamento y les dije que se sentaran en mi sala de estar mientras hablaba con su madre en privado. Señora, ¿dónde está usted?, pregunté tratando de mantener mi voz tranquila. La mujer estaba en FaceTime y pude ver el pánico en su rostro. Estoy en Texas, ¿está muerto?, preguntó con una mano sobre la boca. En ese momento no sabía cómo darle la noticia. Señora, no lo sé con certeza porque no soy una profesional entrenada, pero no se está moviendo y sus dedos están negros, respondí, tratando de ser respetuosa y también transmitir la urgencia de la situación. ¿Está muerto?, preguntó nuevamente, esta vez más angustiada. No lo sé, señora. Todo lo que sé es que definitivamente no se ve vivo, respondí, esta vez con un poco más de fuerza. Su mano voló a su boca y gritó antes de colgar el teléfono. Salí de mi dormitorio hacia la sala de estar para devolverle el teléfono a las niñas, pero ya no estaban allí. Caminé de regreso hacia su apartamento para encontrarlas entrando nuevamente. No, dulces, deberían venir a sentarse conmigo hasta que... Me interrumpió un oficial entrando en la unidad. Mientras llevaba a las niñas al pasillo, solo en ese momento me di cuenta de lo sospechoso que podría parecer todo esto. Señalé al oficial la habitación del hombre. El oficial se volvió y me preguntó quién era yo. Me interrogó durante un rato, pero después de ver toda la pintura en mí, decidió que probablemente no era una persona de interés y me dejó volver a mi apartamento. Justo en ese momento otros 4 oficiales llenaron el pequeño pasillo entre las unidades y llegó el tío de las niñas. Las llevó abajo para hablar con los oficiales. Volví a mi apartamento y el resto del día pasó en un borrón. Eventualmente, todo se calmó y mi novio llegó. Me consoló y me dijo que todavía había algunos oficiales en el pasillo. No se fueron completamente hasta mucho después de la 1 de la mañana. Tampoco movieron el cuerpo por un buen rato.
Todo fue muy surrealista. Mi novio seguía preguntándome cómo no escuché nada. Le seguía diciendo que estaba tan concentrada en mi pintura. Simplemente me sentía horrible por esas pobres niñas. ¿Puedes imaginar que esa sea la última vez que veas a tu padre? Sé que yo no puedo olvidarlo. Aquí estamos, una semana después, y todavía no sabemos qué le pasó. Sin embargo, sigo pensando en mis clientes contándome sobre las prostitutas y mujeres extrañas. Otra cosa que no puedo sacar de mi cabeza es que escuché a esos niños llegar a casa. Recuerdo porque volaron al estacionamiento detrás de nuestro edificio, y recuerdo haber hecho una nota mental para recordar a mis hijos que tuvieran cuidado al caminar hacia el coche. Escuché sus risas en el pasillo entre nuestros apartamentos. Los niños llegaron a casa al menos 3 horas antes de que los encontrara en la puerta llorando. Eso significa que estuvieron en casa al menos 3 horas con su padre en la siguiente habitación. Todavía tengo esa extraña sensación de que se me eriza el vello en la nuca. Qué agradable bienvenida al nuevo edificio. La próxima vez probablemente solo me meteré en mis propios asuntos. Tuve algunas experiencias que comenzaron cuando era joven y disminuyeron a medida que envejecí. Trataré de enumerarlas cronológicamente. Cuando tenía 12 años, recuerdo haber mirado una foto de una niña en la pared de mi madre. Me quedé dormido en mi cama al lado de ella mientras leía un libro. Poco después de quedarme dormido, comencé a ver el rostro de la niña. A medida que me concentraba más y más en su rostro, sus ojos se enfocaron bruscamente y escuché un fuerte chasquido en mi cabeza. Lo siguiente que supe fue que estaba paralizado, despierto y tratando de llamar a mi madre, que estaba justo a mi lado, aún leyendo y sin darse cuenta de que yo estaba a su lado, mirándola y absolutamente aterrorizado por mi vida. Este tipo de cosas comenzaron a sucederme mucho. Cuando tenía 16 años, la parálisis me sucedió en mi propia cama, pero esta vez fue mucho más fuerte de lo habitual y llevaba un nivel extra de terror. Es importante mencionar un detalle sobre esta parálisis. Siempre que ocurría, iba acompañada de una especie de sensación y sonido rítmico que aumentaba y disminuía más intensamente a medida que intentaba recuperar el control de mi cuerpo. Luchar por recuperar el control de mi cuerpo se convirtió en un hábito que desarrollé a lo largo de los años en los que esto me ocurría, comenzando con los dedos, luego las manos y luego el resto de mi cuerpo. En esta ocasión, mientras esto sucedía, una voz terrible acompañaba el ritmo y decía: «Harás lo que yo diga». Era tan siniestro, tan aterrador. Después de años de estar paralizado, de acostumbrarme al horror de no poder moverme, de repente escuchar una voz hablándome, estaba más allá de mortificado. Luché por controlar mi cuerpo, dedo a dedo, mano a mano, brazo a brazo, todo mientras estaba bajo el nuevo terror de creer que algo de otro mundo y malévolo estaba tratando de apoderarse de mi cuerpo. Finalmente me liberé. Corrí a la habitación de mi madre, despertándola en mi pánico, y le conté sobre ello. Desafortunadamente, su respuesta fue enojarse y culparme por ello debido a mis juegos y películas o lo que fuera. No era el apoyo que necesitaba, pero fue lo que obtuve. En una ocasión me quedé dormido en el sofá de nuestra sala de estar. Tenía 16 años en ese momento. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté con parálisis del sueño de nuevo. Esta vez decidí cerrar los ojos y tratar de aguantarlo. Así que cerré los ojos y, segundos después, comencé a sentir como si estuviera subiendo rápidamente. Entré en pánico. Abrí los ojos nuevamente y me encontré mirando a solo unos centímetros del techo de la sala. No puedo expresar cuán absolutamente despierto estaba durante esto. Puedo decirte con la mayor sinceridad que no estaba soñando. Estaba tan despierto como lo estoy ahora y estaba a centímetros del techo. Me di la vuelta y miré mi cuerpo, todavía acostado allí en el sofá, con los ojos cerrados, aparentemente durmiendo plácidamente en el sofá. Debo tomar un momento para mencionar que entre mis 3 hermanas mayores y yo, todos tuvimos experiencias en esa casa que nos llevaron a creer que la casa no era exactamente normal. 2 habitaciones se destacaban más, ambas con experiencias fantasmales similares, pero lo suficientemente diferentes entre sí como para hacernos creer que había 2 entidades diferentes en la casa. Todas las cosas estándar de fantasmas ocurrirían en la casa, incluyendo grifos que se encendían, inodoros que se descargaban,
ser llamados por alguien más y descubrir que en realidad no nos llamaron, silbidos en los pasillos tarde en la noche, ese tipo de cosas. Así que aquí estoy, desencarnado y, a falta de una palabra mejor, flotando en el medio de mi sala de estar. Primero me deslicé hacia el umbral entre la sala de estar y la cocina. Digo deslicé, porque es la palabra más cercana que puedo usar para describir cómo era moverse en este estado. Incluso moverse era extraño, ya que no podía sentir el movimiento, lo que realmente me llamó la atención. Si lo desglosara en la descripción más clara, era más como si simplemente existiera en este estado y el movimiento consistiera en mi existencia viajando de un lugar a otro. Cuando llegué al umbral intenté instintivamente encender la luz, pero incluso eso era raro, ya que no podía tocar el interruptor de la luz. Intenté usar mi mano para encender el interruptor de la luz, y era como si de repente tuviera una mano para usar porque lo pensaba, aunque no podía interactuar con el interruptor, y cuando terminé de intentarlo, mi mano ya no existía. Después de esa experiencia, de repente entré en pánico al darme cuenta de lo que era. Finalmente me di cuenta de que, a todos los efectos, era un fantasma. Estaba en el mismo reino que las otras cosas en mi casa. Una cosa en la que mis hermanas y yo estábamos de acuerdo era que lo que fuera que estaba en nuestro sótano, particularmente en una habitación específica allí abajo, no era bueno. De hecho, lo que fuera que estuviera allí abajo, era bastante aterrador. Comencé a moverme a través de la cocina, alrededor de la esquina y subiendo las escaleras. Rápidamente doblé la esquina nuevamente hacia la habitación de mi madre y pasé por la puerta. Tan pronto como entré en la habitación, noté a una mujer sentada en la silla de madera, mirando hacia la puerta. La mujer comenzó a hablarme y perdí la conciencia de inmediato. Al menos eso es lo último que recuerdo. No pensé en hablar de esto con ninguna de mis hermanas o mi madre durante algún tiempo después de que sucedió, pero salió a la conversación mucho más tarde. En ese momento mi hermana mayor estaba saliendo con un hombre. Resulta que mi madre se fue en un crucero con su madre, así que nosotros, los niños, teníamos la casa para nosotros. Mi hermana tuvo a su novio la noche anterior y durmieron en la habitación de mi madre. Mientras comíamos cereal, mi hermana comenzó a contarme sobre algo espeluznante que ocurrió durante la noche. Parece que se despertó en medio de la noche, con una sensación de inquietud. Describió mirar hacia el armario y ver a una mujer saliendo del armario con los brazos extendidos y una expresión aterradora en su rostro. Ella agarró el pecho de su novio dormido y él se despertó. Luego dijo, «Santo», antes de que ambos salieran corriendo de la habitación. Aparentemente sus siguientes palabras fueron, «¿Viste a esa mujer en el armario?». Y para su sorpresa y horror, ambos vieron lo mismo. En este punto, comencé a preguntarle de manera objetiva sobre la mujer, como si tuviera el cabello oscuro y despeinado, si llevaba un vestido blanco, si era pálida con un rostro demacrado, y cosas así. Mi hermana luego me preguntó cómo sabía todo esto, momento en el cual le conté sobre mi experiencia extracorpórea y la mujer que había visto en la habitación de mi madre. Es bastante gracioso pensarlo ahora, considerando cuán derivativo suena en comparación con muchas películas de terror en las últimas 2 décadas. Si ayuda a que suene menos derivativo, estas cosas ocurrieron a lo largo de 24 años, así que, al menos para mí, estos eventos no me recordaban ninguna película de terror que hubiera visto. Todo esto se sentía bastante nuevo y aterrador. Aquí hay algunos otros eventos que se destacaron para mí. Mencioné que la habitación de abajo tenía algo malo. Si entraras en la habitación y cerraras la puerta, era como si se creara un sello al vacío al cerrar la puerta. La puerta no se cerraba particularmente fuerte, debo mencionar. Era otra cosa. Al cerrar la puerta, se volvía mucho más difícil escuchar ruidos fuera de la habitación, y el silencio de la habitación se asentaba casi de inmediato, aparte de un ruido particular. Un constante e inconfundible golpe, golpe que no provenía de ninguna dirección en particular. Parecía un golpe en las paredes, pero no se podía determinar de qué pared venía. Otras cosas que ocurrieron en esa habitación las mencionaré a continuación, pero no puedo recordar exactamente el orden en que ocurrieron, así que por favor perdónenme. Una noche decidí dormir en esa habitación. Estaba completamente dormido y recuerdo que estaba durmiendo de lado, mirando hacia la pared, y mi gato estaba durmiendo entre la pared y yo. Hubo un silbido en el pasillo fuera de la habitación.
Era el tipo de silbido que alguien haría para llamar la atención de otra persona. Estaba completamente dormido, por lo que el silbido era más un sonido en mi sueño. Volvió a ocurrir, esta vez un poco más cerca. Todavía dormido, pero despertando más cerca esta vez. Mis ojos se abrieron y no podía moverme. El silbido volvió a ocurrir, esta vez justo en la puerta. Puedo ver que mi gato se ha despertado y está alerta. En este punto la puerta se empuja. Digo se empuja porque la forma en que estaba montada la puerta arrastraba notablemente sobre la alfombra de abajo. No hace falta decir que si esa puerta se abrió, fue empujada. Estaba horrorizado, paralizado puramente por el miedo, incapaz de hacer otra cosa que mirar a mi alrededor, en pánico. Recuerdo ver a mi gato mirando algo moverse desde la puerta hacia mí. Esto ocurrió mientras sentía que lo que fuera se movía dentro de la habitación. Lo sentí detrás de mí. Esta presencia perceptiblemente oscura y malévola. Algo que no podía ver, pero no podía evitar reconocer a mis espaldas. Su presencia llenó toda la habitación con malicia, y simplemente supe sin ninguna duda que estaba enfocado directamente en mí. No puedo decir cuánto tiempo pasó antes de perder la conciencia, solo que desperté a la mañana siguiente con plena conciencia de lo que había ocurrido durante la noche. Esa fue la primera y última vez que dormí en esa habitación. En otra ocasión, un amigo mío y yo estábamos pasando el rato en el balcón del sótano, fumando y hablando. Era bastante tarde en la noche. Debo mencionar que la mayoría de mis amigos ya habían escuchado historias sobre cosas extrañas en nuestra casa o habían experimentado cosas extrañas allí. Esto será importante en un momento. Era bastante tarde en la noche y estábamos pasando el rato allí por dos razones. No quería despertar a mi madre y, más específicamente, mi madre odiaba a este amigo. Despertarla habría sido un mal final para la noche. Como era tarde y estaba haciendo más frío afuera, decidimos entrar y pasar el rato en esa habitación. Supongo que porque estaba pasando el rato con mi amigo y estaba de buen humor, ni siquiera pensé en colgarnos allí. Abrí la puerta y estaba a punto de entrar cuando noté que había algo en la cama. La luz del pasillo no iluminaba toda la habitación, pero había suficiente luz para ver claramente alrededor del 75% de la cama desde el pie hacia arriba. La manta estaba medio levantada, pero podía ver claramente las piernas de alguien debajo de la manta. Esta cosa estaba acostada de lado, la mitad que no estaba cubierta. Vi a una persona acostada de lado, su torso y su cabeza cubiertos con cabello largo y oscuro. Esta habitación solía ser la habitación de mi hermana mayor, pero en ese momento ella vivía en otra ciudad con mi papá. Retrocedí fuera de la habitación aterrorizado. Mi amigo me vio. Luego pasó junto a mí para entrar en la habitación. Rápidamente se detuvo, se dio la vuelta en silencio y susurró: «Pensé que tu hermana estaba viviendo con tu papá». Respondí: «Esa no es mi hermana». Él registró de inmediato lo que eso significaba antes de también retroceder fuera de la puerta. Ambos terminamos pasando la noche en el balcón, fumando, medio aterrorizados, medio riéndonos como, «Eso fue imposible, ¿verdad?», de lo que había pasado. Una cosa que probablemente no esté relacionada, pero que aún es divertida de mencionar. Mi gato, el que estaba a mi lado durante esa visita, murió 2 meses después de que eso ocurriera. El veterinario no pudo decirnos por qué estaba enfermo, probablemente solo porque no podíamos permitirnos pagar varias pruebas, pero se deterioró y murió dentro de días de haber comenzado a mostrar signos de enfermedad. Probablemente solo fue una coincidencia. Lo último que puedo recordar ocurrió durante un juego que comencé a jugar con mis amigos en ese momento. Descubrí que si te paras en una habitación completamente oscura, dejas que tus ojos se adapten completamente a la oscuridad y luego enciendes y apagas la luz rápidamente, verás una imagen residual de la habitación grabada en tu visión. Si no intentas mirar nada, solo miras hacia adelante, la imagen puede durar bastante tiempo. Esto funciona aún mejor frente a un espejo, ya que te verás a ti mismo y como era el caso en nuestra casa, si el espejo frente a ti es largo puedes ver mucho de la habitación. Estaba mostrando a un amigo mío este truco y estábamos en el baño del sótano de mi casa. Estaba de pie junto a la puerta con la mano en el interruptor de la luz. A mi izquierda estaba mi amigo, a su izquierda estaba el resto del baño. Encendí y apagué la luz muy rápido, y en segundos, seguro, la habitación apareció a nuestro alrededor.
Yo junto a la puerta, él a la izquierda y el resto del baño. Nos estábamos riendo de esto, especialmente él, ya que era su primera vez haciendo algo así. Lo hice una vez más, la habitación apareció a nuestro alrededor. Yo junto a la puerta, él a la izquierda, el resto del baño. Lo hice una vez más, la habitación apareció primero. Me enfoqué en mí mismo, luego en él, luego en la persona que estaba a su lado. Por lo que puedo recordar, no solo estaba a su lado, sino que también estaba mirándolo hacia abajo. Ambos estábamos gritando mientras salíamos corriendo del baño. Él seguía preguntándome, ¿viste a esa persona? Y en retrospectiva, supongo que estaba en estado de shock, aunque no habría sabido considerar algo así a esa edad. Es realmente bastante divertido pensar en todo esto, y considerar cómo en este punto de mi vida, pienso que los fantasmas son una noción ridícula. Si alguien me dice que un lugar es conocido por estar embrujado, me río para mis adentros pensando cuán tonto es eso. Podrías decir que casi ni siquiera creo que los fantasmas sean reales. Soy casi totalmente escéptico sobre su existencia. Por otro lado, recuerdo todos estos eventos. Algunos de ellos incluso surgen en conversación con mis hermanas. El tipo de conversación de «Santo cielo, ¿recuerdas eso?», que ocurre y mata la conversación al mismo tiempo. Supongo que realmente tienes que creer en los fantasmas para que sean reales, y mi falta de creencia ha resultado en que desde entonces, desde la casa de mi madre, no ha ocurrido nada sobrenatural en mi vida. Este fue mi primer apartamento y estaba muy emocionado de estar en él mi primer año. En mi primer año viví en un dormitorio en el campus, y antes de eso vivía en casa con mi mamá, así que nunca había vivido solo antes. El apartamento era de 2 habitaciones y 2 baños que compartía con un amigo que conocía desde que teníamos 13 años. Acababa de cumplir 20 cuando todo esto sucedió. Su nombre era Josh. Josh era mi mejor amigo y era su primer año en la universidad, así que naturalmente le dije, «Te mostraré el lugar», y hacíamos casi todo juntos. Avancemos hasta el partido de fútbol de regreso a casa y asistimos a una universidad que es muy apasionada por el fútbol. Y de hecho, somos un equipo bastante bueno, así que el partido de regreso a casa es un gran evento para todos. Josh estaba muy emocionado de salir porque era su primer partido de regreso a casa. Iba a ir con un chico con el que había empezado a coquetear y quería que yo también fuera. No recuerdo exactamente por qué no quería ir, simplemente no quería. Josh se enojó conmigo, nos dijimos tonterías y él se fue. Así que estuve sola el resto de la noche. Tenía y todavía tengo un perro pequeño llamado Poppy que vivía con nosotros. Ella tenía alrededor de 1 año en ese momento. Tuvimos una noche bastante relajante al principio. Me duché, me puse una mascarilla facial, y Poppy y yo vimos televisión en la cama y cosas así. Recuerdo escuchar una canción en repetición durante todo el día, porque eso es lo que hago cuando encuentro una nueva canción que me gusta. Hasta el día de hoy todavía no puedo escucharla sin recordar esa noche. Nos fuimos a dormir alrededor de las 10 p.m. Creo que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con el partido de fútbol, así que realmente no tengo idea si estaba terminando o lo que fuera. Pero sabía que no debía esperar a Josh temprano en casa porque iba a salir con el chico que estaba viendo, y Dylan después. Hay una franja de bares a lo largo de una de las principales carreteras que conduce al campus, y allí es donde estarían, donde todos estarían después de que terminara el partido. No sé qué hora era, pero me desperté con el ruido de los gabinetes siendo golpeados y ruidos muy fuertes. Estaba muy oscuro en mi habitación, y lo único que podía ver era que las luces de la cocina estaban encendidas. Vi la luz a través de la parte inferior de la puerta. Parecía que la gente estaba revisando los gabinetes de nuestra cocina uno por uno. Poppy estaba al borde de la cama ladrando como una loca. Nunca la había visto actuar de esta manera. Estaba luchando por mantenerme despierta porque soy una persona que duerme muy profundamente, pero ya no más. Y simplemente sabía que no eran Josh y Dylan, pero alguna parte estúpida de mí decidió gritar «Hola», pero sonó débil y realmente no sé si me escucharon o no. De repente sí. Mi puerta del dormitorio se abrió. Me levanté de un salto. Poppy estaba gruñendo y tratando de lanzarse al extraño en mi dormitorio. No podía ver nada porque la luz de la puerta abierta me cegaba. Solo veía su figura. Llevaba una sudadera con capucha y se quedó allí durante unos 15 segundos.
y yo simplemente lo miraba todo el tiempo mientras Poppy intentaba atacarlo. Rápidamente cerró mi puerta y no sé por qué no me moví. Quería moverme, pero no podía. Luego mi puerta se abre de golpe por segunda vez y estamos cara a cara otra vez, durante la misma cantidad de tiempo dolorosamente larga. Mi corazón estaba acelerado y recuerdo haber pensado, ahora me va a hacer daño. Ahora que lo pienso, debería haber gritado o algo, pero Poppy estaba al borde de la cama, viscosa y gruñendo. Honestamente sonaba como un perro grande. Luego cerró mi puerta de golpe. Tan pronto como lo hizo, salté de la cama y cerré la puerta con llave. Escuché que tomaron mis llaves del coche. Estaba aterrorizada de que encontraran mi coche y lo robaran ya que lo había estacionado justo afuera. Llamé frenéticamente al 911 y estuve sollozando todo el tiempo. Dije que alguien estaba en mi casa y que habían entrado en mi habitación. Por favor, ayúdenme. Tardaron unos 30 minutos en llegar cuando sabía que había coches patrulla por todas partes rodeando los bares, ya que era el partido de regreso a casa, y yo vivía a unos 5 minutos en coche de allí. Cuando finalmente salí, la sala de estar y la habitación de mi compañero de cuarto estaban completamente saqueadas. El televisor de mi compañero estaba en el suelo porque habían intentado llevárselo, pero supongo que decidieron dejarlo. Robaron mi Xbox y todos mis juegos. Robaron mi mochila con mis libros de texto y mi tarea y la escondieron. Los 2 policías llegaron y les conté todo y les pregunté si podía llamar a mi compañero de cuarto. Josh contestó el teléfono pero estaba muy borracho y podía decir que estaba dentro de un bar y apenas podía escucharme. Solo grité, por favor, dale el teléfono a Dylan, esperando que Dylan al menos estuviera más sobrio que Josh. Así que Josh le pasó el teléfono a Dylan y no sé cómo, entre mis lágrimas y sollozos y entre la gente gritando y la música alta, pero él me escuchó decir que nuestro apartamento había sido robado. Frenéticamente dijo, «Estamos yendo», y colgó. Probablemente huyeron mientras los esperaba. Uno de los policías me preguntó si podía intentar tomar huellas del televisor de mi compañero de cuarto y acepté. Procedió a dejar caer su linterna directamente en la pantalla, y cuando se rompió, simplemente me miró como diciendo, ¿en serio? Luego Josh y Dylan regresaron y los policías cambiaron totalmente su tono. Se pusieron agresivos y dijeron que fuimos objetivo por una razón. Estoy bastante segura de que como era el partido de regreso a casa, los ladrones no esperaban que yo estuviera allí, y solo intentaban robar apartamentos al azar. También vivíamos en la planta baja, así que era más fácil entrar que en apartamentos de 2 y 3 pisos. Josh está en el ejército, pero Josh se ve como cualquier otro chico universitario de primer año, y sus únicos amigos en ese momento éramos literalmente Dylan y yo. Así que éramos los únicos que sabíamos que estaba en el ejército. Intentaron acusar a Josh de esconder armas y drogas en todas partes, y que por eso nos robaron. Yo literalmente dije, ¿están bromeando? Luego intentaron apartarme y dijeron que Josh había contratado a personas para que robaran su propio apartamento mientras yo estaba dentro. Me preguntaron, ¿cómo conoces a estos chicos? Dije, Señor, conozco a Josh desde que tenía 13 años. Nos mudamos juntos para asistir a la universidad juntos. Simplemente me miró. Cuando se fueron cambiamos las cerraduras de inmediato y luego tuvimos que tomarnos el día siguiente libre de la escuela para conducir hasta el concesionario Nissan más cercano, a 30 minutos de distancia, y luego esperar 7 horas para que reprogramaran un llavero para mí. Para el hombre que me robó. Espero que no nos volvamos a encontrar. Por tu bien, porque ahora soy mayor y estoy enojada y tengo armas defensivas y no dudaré en patearte el trasero. Y para los policías que acusaron a mi compañero de cuarto de robar su propio apartamento, espero que no nos volvamos a encontrar, y espero que hayan sido despedidos porque sí, los denuncié a ambos. Solía vivir en una zona realmente dura. Estoy hablando de un complejo de apartamentos de muy bajos ingresos en el sureste de Tennessee, que había sido allanado por la DTF, una cosa local de la policía, la Fuerza de Tarea contra las Drogas, y despejado varias veces en el pasado. Los complejos de apartamentos estaban bastante dispersos con muchas carreteras y enlaces entre ellos. Este lugar era casi como un pequeño pueblo, supongo, porque la mayoría de las personas en el complejo deambularían afuera, o se sentarían afuera de sus apartamentos para socializar o hacer cosas sospechosas. Había muchos pequeños laboratorios de metanfetamina y traficantes, y ese tipo de cosas. No tendía a tener muchos problemas porque, como exadicto,
No solía ser del tipo que delata o moraliza siempre y cuando lo que estuvieras haciendo no me afectara o involucrara, no me importaba. Siempre que nadie estuviera siendo lastimado activamente. Así que eso era yo, el tipo callado que vivía con su novio y 4 gatos en ese momento en una relación totalmente diferente y mucho más saludable ahora, y no se metía con nadie. Pero en las pocas ocasiones en que me molestaban, se sabía que no retrocedía, así que no solían meterse conmigo. Palabra clave, solían. Absolutamente sucedía de vez en cuando. Obviamente tampoco solía meterme con la gente. La gente también no solía comenzar cosas entre ellos allí, principalmente solo con los de afuera. Y aunque no hacía amigos, al menos era un miembro conocido de la comunidad, ya que vivía allí durante unos 2 años. No tenía la opción de mudarme. Estaba pobre como el infierno y entre mi ex y yo era el único que trabajaba. Podía mantenernos a nosotros y a los gatos alimentados y las facturas pagadas. Pero eso era todo, y a veces luchaba por hacerlo, al menos con las facturas. No puedo decir que alguien pasara hambre incluso si lo que estábamos comiendo era muy básico. Conducía un viejo Jeep Grand Cherokee 2001 destartalado en ese momento. Este era el tipo de vehículo que cada vez que te subías y girabas la llave, rezabas una pequeña oración silenciosa a los dioses en los que no creías, esperando que ese no fuera el día en que finalmente dejara de arrancar. El vehículo tenía un montón de problemas, algunos de los cuales logré arreglar por mi cuenta, otros no tanto. Dicho esto, era mi salvavidas, la única forma que tenía de llegar al trabajo. El transporte público era muy caro en mi ciudad, ya que estaba en una zona rural con pocas opciones en primer lugar. No estoy muy seguro de cómo sucedió esto, pero de alguna manera se corrió la voz de que estaba tratando de vender mi Jeep. Esto obviamente no era cierto porque lo necesitaba, y no valía lo suficiente como para venderlo, y asegurarme de poder comprar otro vehículo. No obstante, la gente comenzó a acercarse a mí al respecto, ofreciéndome sumas de dinero dolorosamente bajas como $100 y cosas así, antes de que los rechazara. Intenté por todos los medios matar el rumor de venta, pero persistió hasta el día en que me mudé del estado y nunca miré hacia atrás. Así que una noche hacia el final de mi estancia en el complejo, después de que mi ex y yo nos separamos y él se había mudado, estaba solo jugando en mi PC. Creo que estaba jugando Tekken cuando escuché una serie de golpes fuertes y frenéticos en mi puerta principal. Estos apartamentos eran tan pequeños y cutres que desde mi cama en el dormitorio podía ver la puerta, y este tipo estaba golpeando fuertemente. Me levanté, ya inquieto por la hora, agarré un cuchillo que tenía y miré por la mirilla. No podía ver nada porque estaba muy oscuro, así que hablé a través de la puerta y les pregunté qué querían en un tono casi agresivo, porque no quería parecer vulnerable. Para referencia, mido un poco menos de 1,80 m, peso alrededor de 99 o 100 kilos y no soy pequeño ni débil. Dicho esto, tampoco soy un ejército de un solo hombre o algún tipo de badass sustancial. Soy tan humano como cualquier otro y, aunque no soy de los que huyen de una pelea, tampoco soy del tipo idiota que corre hacia ellas, al menos ya no. No escuché nada al principio, así que pregunté de nuevo, nada otra vez. Me quedé allí tratando de escuchar durante unos minutos antes de volver al dormitorio, y unos minutos más tarde escuché los golpes nuevamente. Esta vez fui a la ventana para ver si podía ver a alguien afuera, y vi varias sombras merodeando alrededor de mi Jeep, estacionado justo afuera. En este punto me preocupaba que intentaran entrar o robarlo, lo cual sería realmente fácil considerando que la ventana trasera estaba rota y cubierta con cinta y bolsas. Así que esta vez abrí la puerta. De pie en el pequeño pasillo frente a mi puerta había un grupo de 3 personas. El complejo tenía 4 puertas en cada edificio, pero vivía solo en esa unidad, y era la última unidad en la colina antes de llegar al pasto y al infierno. Así que la idea de que alguien cercano pudiera unirse a mí si las cosas se ponían feas, era inexistente. Estaba muy nervioso. Solo reconocí a uno que estaba de pie frente a los otros 2. Lo había visto alrededor del complejo y sabía dónde vivía. Todavía sostenía el cuchillo, pero no lo estaba blandiendo en ese punto. Le pregunté nuevamente qué querían y qué demonios estaban haciendo golpeando mi puerta a la 1 a.m. y merodeando alrededor de mi Jeep. Dijo que había oído que estaba en venta y quería comprarlo,
ofreciéndome la cantidad ridícula de dinero que tenía en la mano. Era literalmente como $30 por él. Le dije que 1, el Jeep no estaba en venta a pesar de lo que había oído. Y 2, incluso si lo estuviera, no lo vendería por $30. Como puedes predecir, no estaba contento con esta respuesta, pero pude notar que estaba drogado. Tenía todos los signos típicos de estar bajo la influencia de drogas y en general tenía ese aspecto. Costras, ojos inyectados en sangre con pupilas contraídas. Todo el paquete. Balbuceó algo que estaba tan entrecortado y acentuado que no pude entenderlo. No respondí. Solo lo miré fijamente antes de finalmente decirle que se fuera. Después de escuchar esto, hizo un gesto para que sus amigos se acercaran, y ahora tenía 3 personas hombro a hombro en el pasillo que conducía a mi puerta, haciendo sus mejores posturas de intimidación antes de que el tipo dijera en un tono muy despectivo: ¿Estás seguro de eso, chico? Antes de que yo respondiera, sí, lo estoy. Después de lo cual revelé el cuchillo y extendí la hoja del mango. Era un cuchillo grande con protección para los nudillos y una punta en la parte inferior, no un cuchillo de bolsillo típico en absoluto. Su respuesta a esto fue llamarme bebé por sacar un arma, a lo que respondí: el tipo que vino aquí con 3 personas. Se rió y al ver el cuchillo no se echó para atrás en absoluto. Supongo que pensó que tendría demasiado miedo de usarlo, o que podrían lanzarse sobre mí antes de que tuviera la oportunidad. Cuando vi que se acercaban, actué y comencé a apuñalar y cortar salvajemente con la hoja en su dirección general, mostrando que no tenía problemas en herir o matar a uno de ellos. Sabía que era poco probable que ganara una pelea de 3 contra 1, incluso con un cuchillo, pero dejé claro que si iba a caer, al menos uno de ellos también lo haría. Retrocedieron y comenzaron a insultarme, pero seguí avanzando hacia ellos mientras retrocedían, mostrando que en ese punto o se iban o alguien iba a ser apuñalado. Cuando llegué al final del pasillo hacia el lote donde estaba estacionado mi jeep, noté que había 2 personas más de pie junto al jeep, y juré internamente por no haber vuelto adentro, pero ya estaba demasiado metido. En ese momento, fui con todo y comencé a gritar a todo pulmón, actuando como un lunático sediento de sangre que solo quería lastimar a la gente, de una manera similar a como la gente intenta ahuyentar a los osos. Solo intentaba ser lo más ruidoso y amenazante posible para vender la idea de que incluso si me llevaban, al menos uno de ellos podría terminar muerto como resultado. Uno de los tipos junto al jeep entonces mostró lo que parecía ser una toalla o un pedazo de madera como amenaza, a lo que respondí con ingenio rápido diciendo: si me golpeas con eso, te meteré este cuchillo tan profundo en el trasero que desearás haber traído un arma mejor. Lo cual recuerdo específicamente porque uno de los otros tipos pensó que era lo más divertido del mundo y comenzó a reírse, no de una manera de no lo harás, sino de una manera que parecía que realmente lo entretenía. Estaba tan lleno de adrenalina que mi respuesta fue cortarle ya que estaba más cerca de mí, y cuando vio eso se apartó y todos los demás lo siguieron. Después de esto volví adentro y me quedé despierto hasta el amanecer para asegurarme de que no volvieran antes de finalmente quedarme dormido en el sofá junto a la puerta, para poder escuchar si pasaba algo más afuera y, con suerte, despertarme si así fuera. No pasó nada más, y al día siguiente, después de llegar del trabajo, vi al tipo que había iniciado el enfrentamiento conmigo mientras llegaba a mi apartamento. Me siguió hasta mi apartamento y se disculpó por lo que había sucedido. Dijo que estaba drogado en ese momento y también borracho, así que se sentía extra estúpido. Le dije que no era gran cosa. Es triste cómo cosas como esta pueden ser tan comunes en el complejo, incluso si la mayoría de ellos no intentaban meterse con los suyos. Teníamos suficientes personas pasando por allí para asegurarnos de que sucediera, y normalmente no todos seguían la regla no escrita de no meterse con los otros residentes. Le dije que no lo hiciera de nuevo. Luego se acercó rápidamente y me abrazó de una manera muy de hermano. Yo fui con eso y le dije que tuviera un buen día antes de volver adentro y relajarme. No hubo más incidentes con él o sus amigos nunca más después de esto, aunque no fue la última vez que sucedieron cosas en el complejo antes de mudarme. Solo fue la última vez con este tipo y sus amigos. Aunque lo hice parecer como si no me importara, en su mayoría fue solo para evitar un conflicto mayor. Así que para el cabeza de metanfetamina y sus amigos que decidieron que era de su mejor interés intimidarme para que vendiera mi vehículo por como $30, definitivamente no nos volvamos a encontrar nunca más.
Mi vida, aunque más tranquila ahora, nunca volvió a ser la misma. Los horrores que descubrí en esa casa me persiguieron en sueños y recuerdos. Cada noche, cuando apagaba las luces, temía que las sombras se alargaran y los ecos de ese sótano infernal volvieran a visitarme. Intenté encontrar consuelo en la rutina diaria, en el trabajo y en las amistades que había formado en el pueblo, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Una noche, mientras revisaba algunos documentos de trabajo en mi nuevo apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Ander». La voz era grave y temblorosa. «Soy el detective Harding. Necesito hablar contigo en persona». Nos encontramos en una cafetería local al día siguiente. El detective parecía preocupado. Sus ojos tenían una sombra de cansancio que sugería que había estado trabajando sin descanso. «Hemos encontrado algo más en la casa», dijo, bajando la voz como si temiera que alguien nos escuchara. «Parece que el Dr. Wellmer no estaba trabajando solo. Hemos identificado a varias personas que podrían haber estado involucradas, pero la mayoría de ellas están muertas. Sin embargo, hay una pista reciente que nos lleva a pensar que alguien más sigue activo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Activo? ¿Qué quiere decir con eso?» «Ha habido informes de desapariciones en pueblos cercanos. Las víctimas coinciden con el perfil de las personas que el Dr. Wellmer solía elegir. Estamos investigando si hay una conexión y necesitamos tu ayuda». Accedí a colaborar con la policía, aunque el miedo me consumía. Comenzamos a revisar los antiguos registros y documentos del Dr. Wellmer, buscando cualquier pista que pudiera llevarnos a su cómplice. Pasé noches enteras revisando papeles y fotografías, tratando de encontrar algún patrón o conexión. Una noche, mientras revisaba las fotografías nuevamente, noté algo que había pasado por alto antes. En varias de las imágenes, había una figura en el fondo, siempre borrosa y poco visible, pero presente. Esta figura siempre parecía estar observando, nunca participando directamente. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que podría ser el cómplice que estábamos buscando. Con la nueva información, la policía decidió tender una trampa. Usaron a un agente encubierto para hacerse pasar por una posible víctima, con la esperanza de atraer al cómplice fuera de su escondite. El plan era arriesgado, pero todos estábamos desesperados por detener a este monstruo antes de que pudiera hacer más daño. La noche de la operación, la tensión era palpable. Me ofrecía ayudar monitoreando las cámaras y los equipos de vigilancia desde una ubicación segura. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y cada sombra en las pantallas me hacía saltar. Finalmente, algo se movió en una de las cámaras. Una figura oscura se acercaba al agente encubierto, moviéndose con una cautela que solo alguien con experiencia tendría. La figura se acercó más y más, hasta que finalmente pudimos ver su rostro. Era una mujer, alguien que no habíamos considerado antes, alguien que había sido parte del círculo social del Dr. Wellmer. La policía actuó rápidamente rodeando a la mujer antes de que pudiera hacer cualquier movimiento. Ella intentó escapar, pero fue detenida y llevada para ser interrogada. Su nombre era Margaret, y había sido una enfermera que trabajó con el Dr. Wellmer muchos años atrás. En su confesión, reveló detalles espeluznantes sobre su participación en los crímenes y cómo había continuado su trabajo en secreto después de la muerte del doctor. La policía logró cerrar el caso con su arresto, pero para mí, la pesadilla continuaba. Aunque el peligro inmediato había pasado, los recuerdos de lo que había descubierto y vivido en esa casa seguían siendo una carga pesada. Decidí dejar el pueblo finalmente. Aunque había encontrado amigos y una comunidad, el pasado era una sombra que no podía dejar atrás mientras permaneciera allí. Me mudé a otra parte de Inglaterra tratando de comenzar de nuevo una vez más. Busqué la ayuda de terapeutas especializados en trauma para lidiar con las secuelas de mis experiencias. Comencé a escribir sobre mis vivencias, esperando que poner mis pensamientos en palabras me ayudara a procesarlos. Cada página que llenaba era un paso hacia la sanación, una forma de exorcizar los demonios que me atormentaban. Unos años después, recibí una carta de uno de los detectives que había trabajado en el caso. Me informaba que la casa del Dr. Wellmer había sido demolida, y en su lugar se estaba construyendo un parque comunitario. Saber que ese lugar de horror había sido finalmente erradicado me dio una sensación de cierre. Aunque el miedo y el trauma siempre serán parte de mi vida,
He aprendido a vivir con ellos, a aceptar que forman parte de quien soy. La oscuridad nunca desaparece por completo, pero he encontrado maneras de seguir adelante, de encontrar luz en los momentos más oscuros. Esta es mi historia, una advertencia de los horrores que pueden esconderse tras fachadas inocentes, pero también un testimonio de la resiliencia humana. A través del dolor y el miedo, he descubierto una fuerza en mí mismo que nunca supe que tenía, y con cada día que pasa, continúo reconstruyendo mi vida, paso a paso.